patrones de diseño, arrancamos viendo esta semana, que son herramientas que si bien no está bueno usarlas porque sí, tipo todo el tiempo, porque aprendimos patrones, tipo siempre son útiles porque resuelven problemas que ya se cruzó infinita cantidad de gente y que son bastante comunes, así que nada, está bueno saberlo como para encarar una solución que digamos ya está prefabricada por una forma de decir y que nos pueda ayudar a solucionar algunas cosas que incluso se habrán cruzado en el TP. Por ejemplo, a ver, puede ser que no puedo pasar. Pará. Ahí va. Entonces, ¿qué es un patrón de diseño? Christopher Alexander, que no tiene nada que ver con programación, que es un arquitecto nomás y un diseñador de ambientes, que tiene un libro que se llama Pattern Language, que básicamente dice que todos los patrones describen un problema, o sea, la parte, el inicio de un patrón viene acompañado de un problema, o sea, yo tengo un problema que quiero resolver, que ocurre repetidas veces en nuestro entorno, y entonces describimos el núcleo de una solución para resolver ese problema, ¿no? O sea, básicamente esto lo definió para, por ahí, un concepto de arquitectura, ¿no? No tiene nada que ver con necesariamente algo de programación, que después obviamente lo llevamos para el lado de la programación. Pero básicamente lo que dice es tipo, che, tengo un problema que se repite muchas veces en este proyecto que estoy intentando solucionar. Es un problema que ya se repite varias veces y ya lo solucioné varias veces. Y por ahí en algún momento lo resolví de forma distinta y dije, no, o sea, vamos a hacer una forma unívoca de resolver este tipo de problemas. Entonces lo puedo aplicar 20 billones de veces y que no necesariamente represente solucionar exactamente el mismo problema, sino que son problemas que representan lo mismo, ¿no? Eso un poco lo que quiere, bueno, en criollo la traducción que intenté hacer es tratar de no reinventar la rueda cada vez que nos cruzamos con el problema que ya enfrentamos previamente, ¿no? Eso básicamente es algo que ya hacen en su vida cotidiana, ¿no? No aprenden todas las veces a andar en bici, ya saben andar en bici, bueno, no sé si es el mejor ejemplo, pero bueno, no sé, una vez que solucionaron... No, pero en general en programación lo que hacemos es cuando hay un problema repetido, o sea, nos da paja codearlo, usamos una librería externa, ¿no? O sea, eso es cuando codeamos. Cuando diseñamos, lo que hacemos es usamos patrones, es como el equivalente, es como un template de, che, tenés este problema, bueno, usa esta solución. Pero es esa como la analogía. Sí. Y es como, bueno, ya hacen, por ejemplo, si quieren usar una lista enlazada, un grafo, no van y lo hacen de vuelta. Pueden usar el mismo que ya hicieron en algo 2, ¿no? Eso sería como una forma inteligente de trabajar, de no arrancar siempre desde un inicio. Bien, los patrones pueden determinar, por lo que nos indica este libro, que es como el que vamos a usar de cabecera para toda esta parte que es de patrones. También hay otro, que es el que estuve usando, que no lo descubría, no lo sabía, no lo conocía hasta que empecé a armar estas diapos, que es otro que me parece que está más copado en el sentido de las imágenes que hay, pero este es el primero, el más conocido, que es el Gamma, que se llama Design Patterns, Elements of Reusable Logic Oriented Software. De vuelta, los patrones de diseño no son exclusivos de programación orientada a objetos, pero es algo que es algo que la programación orientada a objetos se apropió mucho como parte de, así como dijimos que se apropió lo que es polimorfismo, se apropió otras cosas que estaban copadas, también se apropió el tema de utilizar patrones de diseño. Entonces lo llevaron a el mundo de la programación orientada a objetos. Obviamente existen patrones por fuera, que pueden ser patrones de arquitectura, patrones de lo que sea, de solución de un problema típico de algorítmico, y no necesariamente es un patrón de diseño de objetos, ¿no? Pero bueno, este libro es estrictamente de objetos y nos dicta que hay una serie de elementos que son esenciales a tener en cuenta en un patrón. El primero es el nombre, ¿no? El nombre es, bueno, obvio, yo tengo que llamar todo de una cierta manera. Como antes llamábamos lista enlazada a una cosa que son nodos anidados uno con el otro, llamamos a un cierto patrón de determinada manera, y ¿qué tiene ese patrón? Al que identificamos con ese nombre tiene un problema, que es lo que primero dijimos, ¿no? O sea, para crear un patrón primero hay que tener un problema que se repita varias veces y que queramos resolver. Entonces, lo primero es entender el problema. Después viene la solución, que es de ese problema identificar cuáles son los elementos, las distintas responsabilidades que van a tener estos elementos y cómo se van a relacionar entre sí.
para poder llevar a cabo el patrón. Y de vuelta, ahí dice una cosa que es muy importante, que es sin atarse a una implementación específica. ¿Por qué? Porque de vuelta, esto no es que hay un patrón de los que vayamos a ver a continuación que sí o sí esté atado a programación orientada a objetos. Lo vamos a ver con clases, lo vamos a ver con objetos, pero tranquilamente lo podrían llevar a un programa en Go, sin usar objetos también. O sea, no es que siempre tiene que estar implementado de la misma forma, siempre está implementado en Java, para nada. O sea, la mayoría de los ejemplos que van a ver, porque por ejemplo el Gamma está todo escrito en Java, lo pueden llevar a otra tecnología y a otro problema y a 1000 millones de lugares distintos. Y por último, describe las consecuencias de aplicar dicho patrón. ¿Por qué? Porque el patrón viene con una serie de ventajas, que es que me resuelve el problema, pero a su vez me puede como cambiar el molde de lo que yo estaba pensando, porque me tengo que atar a ese patrón. Entonces me dice, che, yo necesito que acá pongas un cuadrado para resolver este patrón. Che, pero yo tenía un lugar para un rombo y por ahí lo tengo que doblar o algo, entonces ya tipo me cambió un poco la idea de lo que yo tenía. Entonces un trade-off. Por una parte me lo solucionó y por otra parte, bueno, también me puede llegar a modificar mi diseño original que yo tenía pensado por resolver este problema específico dentro del diseño que es el que me encontré, ¿no? Entonces siempre es una especie de trade-off que tenemos que hacer a la hora de utilizar cualquier patrón y no mandarnos a usar patrones porque sí, porque resuelven todos los problemas del mundo, ¿no? Por primero que no lo hacen. Bien, estos 2 libros. Pero no mencioné todavía 2 libros. No sé. Bueno, no sé, o sea, pero esos 2 libros, cuando todavía no mencioné el segundo libro, pero bueno, son de hace 1000 años. Esto sigue siendo útil, porque es verdad, o sea, el libro es del 94 y básicamente los patrones son los mismos de esa época. Pero bueno, los problemas de software no son muy distintos en aquel entonces que ahora. O sea, no es que no sean distintos, obviamente son distintos, pero digamos, hay partes esenciales que son una estructura y que se repiten por ahí en el tiempo. O sea, como más, no el problema concreto, sino el problema, el entramado del problema medio que es parecido a lo largo del tiempo. Entonces, es común que estos patrones, por más que lleven su tiempo, aún así resuelvan cosas que ya eran problemas en ese entonces y que uno pensaría, bueno, pero en este momento ya deberían estar resueltas por X tecnología, X lenguaje de programación, X plataforma o lo que sea. Y por ahí no, porque son problemas que ya están ahí, pues parte del diseño, de diseñar una solución y te vas a encontrar esos problemas y bueno, los patrones todavía son útiles. Bueno, ahí lo que puse es, no hacen más que volverse más y más complejo con el tiempo. Sin construir sobre distintas capas de abstracción, el desarrollo sería mucho más lento y propenso a errores. Bueno, esto es un poco lo que también mencionamos, de que hay cosas que son más alto nivel, cosas que son más bajo nivel, y obviamente lo que es más alto nivel siempre parte de la premisa de que algo de bajo nivel ya estaba resuelto. Nunca vuelven a desarrollar todo de cero, ¿no? El que quiere hacer un lenguaje de programación nuevo no va y implementa un sistema operativo, como hicieron la gente de C. Que la gente de C hizo un sistema operativo, después hizo un lenguaje de programación, después con ese lenguaje de programación hicieron herramientas, después con esas herramientas hicieron un compilador para no tener que compilar y hicieron un montón de cosas en base a cosas que ya tenían, ¿no? Siempre construyen sobre y no es que parten siempre de cero para hacer algo. De hecho, hay un documental que creo que, no sé si alguno lo vio, que es el que arman una hamburguesa haciendo todo de cero, ¿no? Bueno, hay un documental que es ese, que tipo un chabón intenta decir, tipo, yo voy a hacer mi propia hamburguesa y lo hace todo, o sea, como... o sea, digamos, la materia prima la fabrica él y obviamente tarda 1000 años hasta que lo logra y podría haberlo hecho mucho más rápido, no sé, comprándole la lechuga a alguien, ¿no? Y no plantándola. Así que bueno, nada, eso es un poco la enseñanza. Entonces ya aplicando patrones, lo que hacemos es tipo, estamos diciendo, bueno, este problema ya lo tengo, listo, lo tengo resuelto, listo, yo ya tengo como contemplado que ya lo resolví y me pongo a resolver cosas más importantes que todavía por ahí no están resueltas o que son muy específicas del problema que estoy tratando de resolver. ¿No? Son como medio como cimientos. Bueno, un poco hablamos de abstracción, es un poco, va de la mano de las distintas cosas que fueron generándose en distintos niveles de abstracción. Obviamente partimos de por ahí lo básico, que es tipo, bueno, haber creado una computadora, eso no lo puse porque ya es tipo muy bajo nivel, pero bueno, una vez que ya tenemos eso, tenemos lo que son patrones de bajo nivel, que son los idioms, que son específicos de un lenguaje de programación. Esto podría ser, por ejemplo, C++, no sé, tenga alguna
forma de resolver un tipo de problema, por ejemplo con templates, ¿no? C++ nos ofrecía templates. Bueno, ya está, o sea, eso por ahí es algo muy específico del lenguaje, o por lo menos la forma de hacerlo es muy encarada propiamente del lenguaje y no es algo que se lleva a otros lados y vos podés decir, ah, bueno, aplico templates, y por ahí es tipo, ¿qué es un template? Tipo, alguien que viene de otro palo te dice, no entiendo qué es un template, porque no es un nivel de abstracción tan alto como para que alguien te entienda. Sí, alguien que viene del mundo de por ahí la programación, bueno, primero tiene que ser programación compilada, pero puede venir alguien que no tenga nada de idea y siempre se manejó con programas que no se compilan y por ejemplo en Node y eso no vas a tener templates, entonces, o sea, son cosas muy específicas del lenguaje. Entonces, son concretos y específicos del lenguaje y no están atados a un dominio en el sentido de que, bueno, yo templates puedo aplicar a cualquier problema, no es que tipo es necesariamente lo tengo que aplicar a, no sé, listas enlazadas, no, para nada, se lo puedo aplicar a cualquier cosa. Pero eso es como el primer nivel de abstracción que nos brindan los lenguajes sería como eso. Después tenemos lo que son frameworks, que eso sí ya es mucho más común, y hoy en día hay un millón de frameworks de todo, que son abstracciones de alto nivel que nos establecen estructuras de código generalizado para llevar a cabo una tarea de un dominio particular. Por ejemplo, un framework, bueno, lo vamos a ver la otra, cuando veamos testing, que vamos a ver un framework de test. ¿Y por qué decimos que es un framework de test? Porque nosotros no es que nos va a tener resuelto el problema, sino que nos va a dar todos unos lineamientos de cómo resolver un problema, ¿no? Eso es súper importante porque básicamente yo no quiero tener que pensar cómo se escriben los tests. Eso me dice tipo, che, un test se escribe así. Después vos adentro testea lo que vos quieras. Pero la forma de escribir test es esta. Entonces ya te da una especie de doctrina o forma de pensar que tipo, las cosas se hacen así. Y si querés usarme, tenés que usarme así. Y no te da como mucha posibilidad. Obviamente son muy flexibles y te dejan combinar con otras cosas, pero digamos, ya te dan una forma de encarar el problema. No te lo resuelve, que es distinto a lo que sería una librería, por ejemplo. Que una librería ya te resuelve un problema específico. Pero bueno, eso lo vamos a ver igual. Hay una definición específica de frameworks y librerías en la clase de testing, así que no me voy a meter. Pero bueno, es un nivel de abstracción aún más alto que el de idioms, porque no están atados a lenguajes, ¿no? Un mismo framework puede estar implementado en múltiples lenguajes, de hecho es lo que pasa. Y son sí específicos a un dominio, que es lo que no pasaba con idiom. ¿Por qué? Porque justamente el framework me da una forma de resolver determinado contexto, por ejemplo, testing. Entonces, el framework es de testing, está orientado al dominio de testing, que es otra cosa, ¿no? Que sí está pensado para un problema particular. ¿No? Distinto es lo de idioms, que no, era como mecanismos propios que, bueno, pueden servir para que yo lo aplique para lo que quiera. Patrones de diseño, que ya es un nivel de abstracción todavía más alto, y que es abstracto tanto del dominio, porque no me importa qué es lo que estoy construyendo, o sea, no me importa si son peras, si son manzanas, si son animales, si son materias y alumnos, digamos, es independiente del problema que intento resolver, y también del lenguaje, porque de vuelta, los ejemplos que vayamos a ver, o si van al libro van a ver snippets en Java, en los dos libros van a ver snippets en Java, pero no es que claramente son técnicas que son propias del lenguaje, ¿no? Se pueden llevar a cualquier lenguaje, si quieren lo pueden llevar a Go, si quieren lo pueden llevar a Scala, lo pueden llevar a donde quieran. Incluso el paradigma en ciertos casos, bueno, eso es lo que decía, tampoco es exclusivo de que es de la programación orientada a objetos. Algunos sí son muy atados a programación orientada a objetos y otros son agnósticos al paradigma. Y definimos un alcance que es, bueno, hasta qué punto llega la solución de un patrón de diseño. Bueno, el alcance que tiene un patrón de diseño es la implementación de un componente o varios dentro de un sistema. O sea, por ejemplo, dentro de mi composición del C-Guarani que estábamos viendo antes, podría ser, bueno, de resolver la parte de interacción de usuario, ¿no? Podría ser. O de cómo es la relación usuario con las materias y todo, bueno, eso podría ser un patrón de diseño. Si nos queremos ir a un alcance mayor, tenemos que ya ir a lo que es patrones de arquitectura, que no lo vamos a ver en esta materia, porque hay otras materias que lo ven más adelante, y de hecho dice requerirían de una materia aparte, y que la hay una materia que se ve eso, que es básicamente cómo se organizan los sistemas de software. Que ya es como, che, yo tengo un sistema que hace esto, o sea, el sistema ya está resuelto, no me importa qué hay dentro del sistema. El sistema hace esto, y yo tengo otro sistema en China que se quiere comunicar, o yo quiero usar ese sistema en China, y cómo hacen y cómo esto funciona eficientemente. Y bueno, y eso, que es mucho más complejo, es lo que se dedican los arquitectos de las empresas y todos los arquitectos de software, no los arquitectos de la FADU, ¿no? De edificio. Claro.
Y ya va tipo, bueno, yo quiero resolver un problema específico. Por ejemplo, RPL, los que usaron, es un problema que tuvo un gran componente de arquitectura, porque bueno, tuvieron que diseñar la infraestructura, todo, cómo se comunicaban los servicios, pues multiservicio y demás. Así que ya son problemas más complejos. Entonces, en el alcance que vamos a tener, que es básicamente lo que apunta esta materia, que es, por ejemplo, que puedan resolver el TP que les dimos, el patrones entran, ¿no? Patrones de diseño se pueden aplicar. Bien. Vamos a ver un listado de patrones que tienen todos una clasificación y, bueno, la lista de elementos esenciales que vimos antes y algunos ejemplos. Los patrones, bueno, igual primero vamos a hablar de los libros de referencia, que esto sí es importante. ¿Por qué? Porque los libros de referencia claramente van a ser muy superiores a estas diapositivas que les vamos a mostrar, porque son libros enteros que hablan de esto y que lo escribió por gente que estudió el tema mucho tiempo, que son Design Patterns, ese es el que vimos antes, que es el famoso conocido como el Gamma, o igual, o sea, no lo escribió Gamma, pero por alguna razón Gamma se llevó todos los créditos. A mí me lo enseñaron como el Gamma, pero me di cuenta que son 4 chabones que se conoce como The Gang of Four. Y que son, o sea, todo esto que vamos a ver, de hecho, va a salir de los libros. O sea, las imágenes y todo, la mayoría son de los libros, así que todo va a salir de ahí. Y Head First Design Pattern, que es un libro que es 10 años posterior, igualmente es viejo, ya tiene casi 20 años, que es de, los principales son los hermanos Freeman, Elizabeth y Eric, y tiene un repositorio de ejemplos con código específico de los patrones de diseño aplicados. De hecho, las siguientes imágenes que vamos a mostrar, la mayoría son todas del libro. Así que nada, este libro lo recomiendo como está mucho mejor instalado para alguien que no se quiere meter tan a fondo con los patrones, sino que quiere un vistazo y quiere ejemplos como muy fáciles de entender y todo. La verdad que el libro es muy bueno, lo estuve leyendo desde que empezó el cuatrimestre, es muy bueno. La verdad no tuve tiempo de leerlo, o sea, sí lo conozco y hay, o sea, la bibliografía se baja toda de acá. Pero bueno, es un libro más viejo y está encarado como para otro tipo, o sea, como tiene otro enfoque, me parece más copado para aprender. Igualmente todos estos dijeron que el libro está muy bueno, así que de hecho las primeras páginas son todos, de todos los primeros esos 4 hablando bien del segundo, así que yo les recomiendo más el segundo. Bien, clasificación. Podemos definir por propósito y por scope, ¿no? Dentro de lo que es scope, tenemos el scope de una clase, o sea, a nivel clases, ya vamos a ver qué es esto, y otros a nivel de objetos. Bueno, esto es una forma, o sea, casi no vamos a ver los de clases, porque la mayoría que los que más nos importan son los de objetos. Los de clases son un poco los de abajo, llevados a un poco más. Y no me quiero tampoco meter con eso porque son específicos de clases. Y como son específicos de clases, eso sí ya es más específico de programación orientada a objetos, porque por ejemplo, hay otros lenguajes que no tienen clases, entonces no tiene mucho sentido aplicarlos. Nos vamos a interesar más en lo de abajo. Pero bueno, eso es una clasificación posible. De hecho, de los de arriba creo que no vamos a ver ninguno. Pero los pueden ir a leer, obvio. Nadie se los prohíbe. Es recomendado incluso. Y por propósito, que es si son de creación, estructurales y de comportamiento. De creación es, bueno, ¿cómo yo creo objetos? ¿No? Eso es una pregunta que vos mirás, bueno, fácil, boludo, es new objeto. Sí, pero bueno, no es eso, sino en qué contexto. O sea, los objetos no están creados desde un comienzo, porque si fuese así, o sea, los sistemas de software tendrían que tener ya, tendrían que ser videntes y saber todos los objetos que van a necesitar. Que obviamente no pasa porque los objetos se crean cuando alguien hace un request, cuando alguien agrega algo en una base de datos, cuando alguien interactúa con el programa, se va a crear un objeto nuevo. Entonces no es que todos los objetos se crean en el momento en que empieza el programa, ni en pedo. Así que, incluso si se hiciera al principio del programa, igualmente se podrían usar patrones para crearlos. Después está lo que es estructural, que es básicamente cómo se componen los objetos, o sea, cómo es la relación entre los objetos y cómo se estructura, digamos, un par de objetos para resolver un problema específico. Y los de comportamiento, que obviamente es, yo quiero que cambie el comportamiento o tener un comportamiento específico y lograrlo a través de un patrón. Los que creo que vamos a llegar a ver hoy son más que nada los de creación, que son los siguientes. ¿Hasta ahora alguna duda? ¿Alguien vio o conoce algún patrón de esos que están acá? ¿O le suena haberlo escuchado?
Cuando hizo dentro de ajedrez hizo algo de no sé qué factory. Un factor. MVC tal vez. ¿Cómo? El MVC no sé si MVC es un patrón. Es un patrón. No está metido acá porque es un patrón. Es como un super patrón. Porque es un patrón que en realidad está compuesto de otros patrones. Ya lo van a ver. De hecho, si van al libro que les dije, explica que MVC es una combinación de 3 patrones juntos. Entonces por eso digo que es un super patrón. Pero básicamente se parten de estos. Pero sí, MVC es un patrón también. Y es un patrón de diseño porque no es específico, no es a nivel de arquitectura, es un patrón de diseño. Y allá mencionaron un factory. Sí, efectivamente Mati lo que hizo en ese momento, hizo un factory que es un patrón y que es súper común. Te le diría que es el que más se usa hoy en día, o por lo menos así como literal. O sea, es el que más yo... Nombrar algo factory viene de acá, ¿no? Obviamente. Y es lo que más yo, por lo menos, identifico que hago en el día a día, que es llamar algo factory y hacer el patrón factory como si nada. Obviamente después aplico otros por ahí inconscientemente, pero no lo llamo como el nombre que dicen ahí, sino que les doy otro nombre y en realidad estoy aplicando algo de esto que ya está creado, ¿no? Pero bueno. Sí, muchas veces los patrones como que te dan idea de qué es lo que puedes hacer. Después cuando lo aplicas, capaz no lo aplicas exactamente igual, no aplicas un abstract factory con todo lo que se ve teóricamente, pero sí sacas la idea de ahí. Sí. Nada, en general en la materia hay mucho de eso, de sacar ideas, no aplicar estrictamente, lo mismo que habíamos hablado para UML, con él. Incluso, bueno, hay uno que es de este behavior al que lo vieron seguro, porque ya lo vimos. O sea, pues es un patrón casi estúpido, porque es algo como el teorema de Bolzano, que si yo paso de negativo a paso por el cero, ¿no? Básicamente es eso. Es así de estúpido. Pero bueno, ya lo vimos, que es de strategy. Y hay otros que por ahí lo aplicaron en el TP o lo van a aplicar en su vida y después se van a dar cuenta, era un patrón. Tipo, y por ahí porque son soluciones que nada, tipo, se les pueden ocurrir, no es que tienen que ser eruditos para que se les ocurra. Pero bueno, estos lo llevaron a darles un nombre e identificarlos más concretamente. Bueno, patrones creacionales, que es cómo crear los objetos. El primero que vamos a ver, en realidad son dos, porque son patrones factory en general, que el problema que intento resolver es que yo tengo un código que tiene que instanciar múltiples clases concretas, ¿no? Por ejemplo, acá me da el ejemplo de... gracias. Yo quiero ordenar una pizza, ¿no? Y tengo que pasar un string. El string me dice el tipo de pizza que no es como si yo estoy implementando Rappi y quiero hacer tipo el coso de pedir pizza. Bueno, o la página, no sé, almacén de pizza. Y depende de lo que me pase en el string, yo tengo que crear o una new cheese pizza, o una new Greek pizza, o una pepperoni pizza, ¿no? Eso sería la forma que tengo en este momento. Que no estamos pasando, o sea, estamos pasando el tipo de la pizza como un string, ya de por sí eso es bastante culero. Y después se instancia el tipo de pizza concreta. ¿Qué llamamos? No se ve nada en el fondo del No se ve código. nada. No, igual. ¿Sí? ¿Ven algo? No. Igual, no sé si importa tanto. O sea, importa más lo que. O sea, esto no importa. Esto vino por parte del snippet porque no lo podía borrar, porque lo copié del código del libro directamente. Y si no me quedaba raro. Pero bueno, esto básicamente lo que me dice es: primero, cada vez que yo quiera crear un tipo de pizza nuevo, tengo que crear un if más, lo cual es horrendo, ¿no? Acá me da el ejemplo, por ejemplo, si yo quiero poner un veggie pizza, tengo que agregarlo, ¿no? Y luego, bueno, le dice a la pizza una vez que vos la creaste, que se prepare, que se hornee, que se corte y que se meta en una caja y después devuelve la pizza. Buenísimo, eso tiene un orden. Pero cada una de esas clases concretas, porque son todas clases concretas, o sea, son clases que pueden interactuar, o sea, no son clases abstractas, son todas de una misma familia, pero no son exactamente iguales. Tienen diferencias sutiles. Por ejemplo, la cheese pizza no es lo mismo que el pepperoni pizza. ¿Por qué? Porque tiene pepperoni, ¿no? Por ejemplo. Y no hay una forma elegante de abstraer la creación según parámetros. ¿Por qué? Porque, digamos, lo único que tenemos es el tipo, ¿no? Y por ahí, después lo que lleva dentro la pizza, yo no quiero tener que especificarlo, tipo, o poner un objeto pizza, que es tipo, pasame todos los ingredientes que necesitas, es medio feo también. Entonces, y también puede ser que no necesite en ese determinado momento uno de los parámetros que después necesitaría para que sea un objeto válido, ¿no? Pero por ahí, la veggie pizza, no sé, se hornea primero y después se le ponen las verduras, ¿no? No sé, o la napolitana, no sé, no se mete al horno con el tomate ya, se le pone después el tomate. No sé, estoy diciendo un ejemplo,
No es que sé tanto de pizza. Entonces, ese es como el concepto general de los patrones factory, ¿no? Después hay dos patrones factory muy importantes. Uno es el de factory method, que el problema es que tenemos que construir un mismo objeto, pero de distinta manera, dependiendo ciertos parámetros o la subclase que lo construye, ¿no? Por ejemplo, acá, en este caso no es de parámetros, sino que más bien la subclase que lo construye. Por ejemplo, yo tengo un objeto que es Pizza Store. Y Pizza Store es abstracto. O sea, no es una tienda de pizza, ¿no? Pero no es lo mismo la tienda de pizza de Nueva York que la de Chicago o la de Argentina. ¿Por qué? Porque cambian, ¿no? Acá puede ser media masa, lo que sea, acá son finitas y con poca salsa, acá son esas cosas raras que es una tarta horrenda. No sé si la probaron, no hay lugar en Palermo que las vende, pero bueno, cada una vende las mismas pizzas, pero son hechas de manera distinta, entonces no pueden, y obviamente cada una de esas formas distintas de pizza son clases concretas distintas. Una es tipo pizza, una cheese pizza de Nueva York, y otra es cheese pizza de Argentina, ¿no? Una mozzarella, se llamaría. Entonces, cada uno tiene que saber cómo crear esas cosas. Entonces, ese problema se define con un factory method, que es definir en la superclase, o sea, en Pizza Store, ese era un método abstracto, y que las subclases que lo implementen, tipo en este caso la de Nueva York, la de Chicago, la de Argentina, lo selectiva según lo que necesita, ¿no? Entonces, en este caso, el order pizza va a tener un create pizza, este create pizza es abstracto. Y el que lo tiene que implementar es cada una de las subclases, ¿no? Entonces, digamos, este método no es abstracto porque es exactamente lo que hay que hacer, pero el que sí es abstracto es el que tiene el conocimiento de cómo se crea la pizza, ¿no? Entonces, tener un método abstracto para resolver después esta lógica sí es común a todas las demás, pero lo que haces es llevarte la lógica esa de cómo se construyen las pizzas según el lugar, que sería tipo agregar a los ifs que ya teníamos otros 3 ifs de tipo si es de acá, si es de acá, de acá, lo cual es feo. Nos movemos todo a la creación de la pizza, la movemos a un método abstracto. Y que después estos tienen que implementar. Entonces, por ejemplo, la de pizza argentina sería, bueno, media masa, salsa y queso, por ejemplo. Salsa y mozzarella. Y otro podría ser tipo pizza a la piedra, tipo gigante, lo que sea. Y después es todo igual, ¿no? O sea, se prepara por ahí de la misma manera. O sea, la pizza después ya sabe cómo se prepara. Pero la parte de crearla no es exactamente igual. Estos ejemplos igual están en el libro, no es que yo soy tipo que salgo la pizza. Pero ahí lo explica claramente mejor. Yo acá nomás me copié las partes más importantes. De vuelta, no se ve una mierda, pero no importa lo que dice acá, porque esto lo pueden leer por las diapositivas después, o que por ahí está la parte más importante, lo que traté de copiar es como la parte más significativa, y si no pueden ir al libro a consultar, está el ejemplo concreto y leen toda la historia del... Que sea, está bueno el libro porque te cuenta la historia como re larga, como si vos fueses el dueño del local de pizzas, pero obviamente no íbamos a poner eso en las cosas, primero porque es plagio, y segundo porque era muy largo. Pero bueno, esa es una solución. Ahora, hay otro problema, que no es exactamente ese, porque no es que yo tengo subclases donde, por ejemplo, la pizza de Pizza Store de Chicago, el cosa tiene que hacer pizza nueva, sino que además se quiere generar una familia distinta de tipo de objetos concretos que se relacionan. Por ejemplo, acá nos tira el menú de la New York Pizza Menu, tiene cheese pizza, las dos tienen cheese pizza, pero esta, por ejemplo, usa salsa de tomate de no sé dónde, mozzarella y parmesano. Y esta usa marinara, que es otra salsa de tomate, parece, y reggianito, no sé, y ajo. Entonces es la misma pizza, pero la construye de manera distinta. Entonces, lo que nos dice es que para poder construir esas pizzas concretas, nosotros definimos una interfaz para crear toda esa familia de objetos relacionados, pero por partes, ¿no? ¿Por qué pasa? Hay cosas que se pueden repetir entre los ingredientes. Por ejemplo, las veggie comparten ciertas cosas, como que tienen, no sé, onions, por ejemplo, pero el resto de las cosas podrían no compartirse. Entonces yo quiero tener ahora una factory de los ingredientes para que, depende de dónde yo vaya a estar, le pido, digamos, esos componentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ejemplo que me da acá está bueno porque me pareció copado, es como que, bueno, yo voy al distribuidor, es como decir, yo tengo el número de un distribuidor, o sea, la pizza no sabe, tiene un distribuidor.
Entonces, yo al distribuidor le digo, dame el queso. Y si me trae un queso coso o un queso al otro, no me importa, yo con eso hago la pizza. Entonces es como que vos directamente interactúas con el distribuidor y el distribuidor ya sabe lo que te tiene que dar. Bueno, el distribuidor es esta Abstract Factory que es la que te da los ingredientes. Entonces, yo por ejemplo tengo acá una Abstract Factory de ingredientes y después está la Factory que es de Nueva York y la Factory que es de Chicago. Y el Pizza Store lo único que hace es, bueno, cambia de qué flecha, digamos, le provee eso, ¿no? Yo puedo cambiar el proveedor de un día para el otro y cambian cómo se están hechas mis pizzas, pero es cambiar una flecha. Porque lo único que cambio es cambiar el proveedor. ¿Por qué? Porque moví la parte de proveer los ingredientes a otra clase que es el que me dice los ingredientes que yo tengo que usar, ¿no? Por ejemplo, esto también lo puede llevar como al caso de, incluso ni siquiera llevarlo al local. O sea, en el mismo local podría ser que el que hace las pizzas, efectivamente, el maestro pizzero, no le importa, o sea, quién compró o de dónde sacar los ingredientes. El chavo sabe que tiene que ponerle el queso arriba, la salsa y listo, y las otras cosas. En cambio, el que sabe es el dueño, que es el que se encargó de conseguir los ingredientes, que por ahí pone una mozzarella mejor, una mozzarella peor, pone una salsa de tomate más rica, o más cara, o ni siquiera pone salsa de tomate, pone una cosa rara, por ahí si es un local de pizza vegana, en vez de comprar queso de mozzarella, comprar queso de almendras, cualquier cosa. Pero bueno, el chabón siempre hace la pizza de la misma manera, ¿no? El pizza store, o en este caso el maestro pizzero. El maestro pizzero sabe hacer la pizza, con lo que le den. Entonces, abstraemos la parte de cómo se obtienen esas cosas al factory, ¿no? Entonces, en vez de que nuestra pizza store, que originalmente era el que tenía todo, el que sabía cómo hacer las pizzas, el que sabía la forma en que se hacen, porque no es lo mismo por ahí la forma en que se construye, por ahí la forma en que eso sí ya sería lo del abstract method, por ahí sería más parecido a cambiar el maestro pizzero, porque el maestro pizzero puede tener distintas maneras de hacer la misma pizza. Me acerqué nada más, no lo toqué. Igual ya si lo vas a cambiar no pasa nada. Sintió que venía un reemplazo. Igual ya si lo vas a cambiar no pasa nada. Sí. Pero bueno, básicamente eso, o sea, el abstract method se podría pensar como que es eso, es cambiar el maestro pizzero, que es el que tiene la técnica de cómo se construye la pizza, y después el otro es tipo, bueno, yo tengo toda una familia de cosas parecidas, que en este caso son los ingredientes, que puede ser un queso de cabra, un queso de mozzarella, un queso parmesano, un queso de almendras, y digamos, también no me importa con cuál lo hago, porque siempre, independientemente del queso, lo voy a hacer igual. Sabemos que en la vida real no pasa eso, ¿no? Porque, digamos, si ustedes intentan cocinar por ahí cambiando un queso con otro, por ahí no es lo mismo porque tienen que cocinarlo más, lo que sea. Bueno, en el mundo de objetos hay un montón de casos donde sí no importa absolutamente para nada, y ese es un gran caso para usar el factory. Y el factory es una locura, lo van a ver toda su vida, lo van a usar para el rasgo, es lo más el factory. Sobre todo es la delegación de la creación de las cosas, delegársela a otro. Porque es muy fácil después al día del siguiente cambiar esa construcción y lo único que cambian es el proveedor en ese caso o el maestro pizzero, tipo, es lo mismo, no cambia nada. O sea, si el día de mañana quieren hacer una pizza distinta, contratan a otro maestro pizzero que cambian el abstract method, o quieren cambiar los ingredientes y usar unos más baratos, unos más caros, cambian el provider, cambian el factory. Entonces, esos son muy comunes y nada, súper útiles en la vida cotidiana. ¿Alguna duda de esto? Porque por ahí yo lo comento así. Por ahí alguien de acá no comió pizza nunca y no sabe de qué estoy hablando. Pero. ¿Quién implementa la interfaz? ¿Quién implementa la interfaz? No, siempre implementa el mismo desarrollador. O sea. ¿Quién implementa la interfaz de. Está bien, los factories. Los factories. O sea, vos tenés la interfaz. O sea, Nueva York Factory y Chicago Factory. ¿Cómo? Nueva York Factory y Chicago Factory. Claro, esas son las implementaciones concretas que implementan la interfaz, que la interfaz es Factory, ¿no? Pizza Factory. O Pizza Ingredient Factory, de hecho, decir. Por ejemplo, acá, bueno, Gigante este proyecto. Sí. Quiero que vuelva, pero bueno, básicamente el snippet que decía ahí, lo que definían eran los métodos, que básicamente es la interfaz. Entonces, la interfaz, que es la de dame la salsa, dame el queso, dame los toppings, los ingredientes, eso no cambia, eso es la interfaz, eso es lo que te tienen que proveer todos. Ahora, bueno, acá son. Sí, no, la diferencia es total. Falta un segundo que. Y también de Limax. Sí, ¿no? Pasamos de
¿Alguno fue al cine ese que está abajo del obelisco? Está tipo. Hay un cine tipo ahí en donde está el obelisco, o sea, abajo del obelisco, que ahora creo que lo pusieron lindo. Así que nada. Perdón, Pero bueno, es como que es bastante pedorro, o era, y ahora es como que. Bueno, no importa. Entonces fíjate, esta es la interfaz, que es la de Pizza Ingredient Factory, que lo que dice es implementa dos métodos, que es por ejemplo, creame la masa, creame la salsa, creame el queso, creame las verduras, creame el pepperoni, creame el clam no sé. Pero bueno, eso es la factory, ¿no? Después, cada una de estas, la de Nueva York y la de Chicago, va a tener que implementar para que esta me devuelva, por ejemplo, media masa o masa a la piedra. Este me va a devolver, por ejemplo, salsa de tomate y otro puede ser el fileto o lo que sea. Este puede ser o crema, por ejemplo, también puede ser algunas salsas de queso o lo mismo. Y ves, o sea, cada una va a implementar lo que no significa que necesariamente todas tienen que ser distintas. Hay algunas que pueden implementar dos métodos que sean iguales y uno distinto, por ejemplo. Pero ya ese distinto amerita por ahí cambiar el factory. Sobre todo si es algo que vos de un día para el otro podés cambiar el factory y vos querés que todo tu sistema de pizza funcione igual, solamente que cambiás los ingredientes, ¿no? Y cambiás solamente el factory de esto. Pero está bien que este cree el pepperoni y si no todas son de pepperoni. Ah, pero bien, eso ya es mezclar las dos cosas, porque digamos, cuando yo hice el Create Pizza, el de Abstract Method, ¿no? El Abstract Method sabía cómo hacer esa pizza, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese método, el abstracto, que después lo van a implementar las clases hijas, puede decir, bueno, yo no le pongo pepperoni a mi pizza, entonces, de esta factory no le llamo nunca a ese método. Queda vacío. No, este siempre implementa todo, pero por ahí no lo usás nunca. Cuando haces la pizza en sí no. El tema es que el otro, claro, por ahí, el otro dice, che, yo tengo proveedor de cosas, pero en realidad yo no le pongo hongos a mis pizzas. Pero bueno, el proveedor me los da, tipo, y lo puedo usar para otra cosa, yo qué sé. O sea, ¿Cómo es? todos los ingredientes de la factory estarían en esa interfaz. Exacto, todos los ingredientes que cambian, incluso que si no cambian, todos los ingredientes ya si lo pones ahí lo deberías sacar desde la Pizza Ingredient Factory. O sea, cada vez que necesites un ingrediente lo vas a pedir a este. No lo vas a obtener de otro lado. Siempre se lo pide al factory. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? Y otra consulta, en ese caso entonces tendría que crear una clase para cada ingrediente. Sí, obviamente. O sea, acá porque los ingredientes claramente no van a tener comportamiento de nada, es un ingrediente, no vive. Pero sí, la idea es que te construya cosas que sean concretas. O sea, o puede ser incluso un string que te devuelva. Y te cambia el string que te devuelve, ¿no? O sea, vos podés tener un factory de padrones, por ejemplo, que es lo que hacíamos antes, un factory o hacíamos el administrador de turnos, es un poco, no es un factory, pero digo, la forma en que te crea las piezas, o que te da que te crea los nombres, que te crea el tablero, lo que sea, puede estar definido en otra clase, digamos, siempre puedes llevar el nivel de abstracción, el nivel de creación, una abstracción más arriba, ¿no? Entonces, el que te crea las cosas es alguien que sabe crear cosas nada más, y su único rol es crear cosas. Entonces vos, por ejemplo, podrías tener un string que sea tipo generame el padrón, o generame un DNI, o generame un quill, y vos por ahí un quill en una factory lo tenés con guiones, porque no sé, en una app se usa con guiones, ¿no? O sea, vos tenés un eMarket que por ahí vos le tenés que pasar a FIP y a FIP necesita guiones, pero por ahí se lo necesitas mandar a Visa y Visa recibe 100 guiones, entonces lo único que cambias es el factory, tipo, porque solamente te importa qué es eso que te devuelve, ¿no? Así que nada, o sea, básicamente es un poco eso. Como comentario, no sé si ya lo comentó Nacho, porque yo justo me fui. El Abstract Factory en particular, es importante lo que dice ahí, de que sirve para cuando tenés familias de cosas, ¿no? O sea, esa es la clave de por qué necesitas el Abstract Factory. Cuando necesitas armar todas pizzas de estilo napolitano de todos los gustos y todas pizzas de estilo Nueva York de todos los gustos, y querés tener una factory que te arme todo de Nueva York y otra factory que te arme todo de tipo napolitano. O sea, ese es en general cuando necesitamos un factory. Sí, incluso, o sea, así como tenemos la Pizza Ingredient Factory, también puede estar la Pizza Style Factory, que es el estilo de pizza, ¿no? El que me devuelve tipo cheese, lo que sea, que sería como el Abstract Method que vimos antes, pero llevado al Abstract Factory. O sea, son reemplazables, no es que son necesariamente contrarios. Hay unas que por ahí en un caso son más acordes y hay otras que no. O sea, eso también es parte
la vida de aprender cuándo usar una u otra. Para mí es mucho más común el Abstract Factory, pero el Abstract Method igualmente es común. Sobre todo en tests es muy común. Yo lo usé más que nada en test, el Abstract Method. Bien. Patrón Builder. Este patrón es súper clave. Creo que Fede lo mencionó un millón de veces. Que es que vos necesitas construir cosas que requieren de mucha preparación porque son cosas complejas. Por ejemplo, no sé, necesitas armarte una muñeca o un juguete o lo que sea. Y vos necesitas por un lado ponerle los piecitos, tenés que ponerle el torcito, los bracitos, el gorrito, lo que sea. Estás armando una Barbie, ¿no? Ahora que está temática Barbie, estamos armando una Barbie, ¿no? Entonces, depende de la Barbie que nosotros queramos crear, el proceso de creación es distinto, ¿no? Y vamos a ponerle a veces por ahí, le ponemos siempre las mismas piernas o lo que sea, pero después cambia y le pones otra ropa o le pones otro sombrero, lo que sea, pero el sombrero es nuevo. Y en ese caso te va a costar porque vas a tener 1.000.000 de combinaciones de cosas a crear, porque por ejemplo tenés infinitas Barbie para crear, si tiene pelo oscuro, si tiene pelo claro, si tiene tal ropa, si tiene tal otra, si tiene tal zapato, lo que sea, incluso el color de piel, yo que sé, cualquier cosa. Así que todo eso, construirlo, la cantidad de combinaciones que podemos tener es complicada. Y incluso algunas pueden ser opcionales, por ejemplo, algunas pueden tener sombreros y otras no. Entonces ya de por sí cambia la estructura de las Barbie. Entonces no podemos tener factories en ese caso porque es muy variado. O sea, tenemos que tener 1.000.000 de métodos, que en realidad termina siendo inútil porque estamos teniendo una clase que está bien, movimos la creación a otro lado, pero a su vez es una clase que es enorme porque sabe construir todas las Barbies que hay. Entonces, lo que me plantea, bueno, acá el ejemplo es, estamos planificando las vacaciones, entonces planificamos el día 1. Y el día 1 elegimos el hotel, los parques de Disney que queremos visitar, supongamos que es en Disney, y la cena que queremos hacer. Después el día 2 queremos un hotel, queremos otros parques de Disney, pero aparte queremos ir a ver un Cirque du Soleil, por ejemplo, y aparte queremos comer. Y en este último día no tenemos hotel, porque no sé, ya nos vamos, pero sí queremos ir a un parque, queremos ir a un evento especial, una obra de teatro, lo que sea, y no cenamos, porque ya nos vamos, y por ahí solamente desayunamos o lo que sea. Entonces, todos estos 3 días son esencialmente lo mismo, pero se construye ligeramente distinto, y no todos tienen lo mismo, y por ahí las cosas particulares, por ejemplo el hotel cambia, o los eventos que vas a ver son distintos, entonces las combinaciones son infinitas. Es como Entonces, si fuera secuencial y depende del estado anterior. Exactamente. Lo que básicamente es el builder es, yo tengo algo que me dice ir creando cosas de a poquito, ¿no? De a puchitos voy completando el objeto y le voy dando forma. Y puede ser que tenga un orden específico. Hay veces que los builders tienen un orden en el sentido de que vos primero tenés que construir ciertas cosas y después construís las siguientes. Pero también hay builders que no les importa el orden y podés construir y vos siempre seleccionás y listo. La diferencia es muy sutil, no puse la diferencia sutil porque eso es más a criterio de ustedes, pero puede haber builders que sean builders parciales y después completan. Pero bueno, una clase builder es básicamente eso, tiene todos los métodos que por ejemplo es poner paredes, poner puertas, poner ventanas, poner techo, poner garage y dame como resultado, o sea, cuando yo le pido al director SAT, con todo lo que le puse, me arma la casa, ¿no? Si yo por ejemplo no le puse garage, va a venir sin garage. Si no le puse techo, va a venir sin techo, ¿no? O sea, obviamente hay cosas que por ahí son esenciales y que cuando le diga que es SAT, van a decir, no podés, no tenés paredes. O sea, ¿qué casa no tiene paredes? Entonces por eso le digo que por ahí, en este caso tendría sentido que haya un builder parcial, que lo primero que tiene que construir son las paredes, y a partir de ahí es un builder que es builder con paredes, y ya tenés las paredes seleccionadas así. O sea, hay una clase que se encarga de construirlo. Exacto, es como que vos tenés tu ensamblador de Barbie, ¿no? Y vos le decís, ponele estas piernas, ponele estos brazos, ponele este pelo, ponele estos zapatos, esta ropa, lo que sea, y después decís, dame la Barbie. Así como lo dejé, ¿no? O sea, si yo me olvidé de llamar a ponerle pelo, va a venir pelada. Si yo me olvidé de ponerle, o no le puse a propósito, no le puse zapatos, va a venir sin zapatos, ¿no? Entonces básicamente lo que me abstrae es la creación, le hace una especie de forma secuencial donde yo incluso, esto es una cosa que se llama un método tras del otro. ¿Por qué? Porque el builder generalmente lo que hace es se devuelve a sí mismo en cada método. O sea, el build walls yo lo llamo y me devuelve el builder. Entonces vos decís build walls.build algo, entonces siempre encadenás todo y nada, es como que es directamente como si fuese casi
una secuencia de funciones funcionales, tipo de cuando vimos funcional, que es encadenar funciones una tras de la otra. Bueno, el builder es eso. El builder se usa así por lo general. ¿Pero qué devuelve entonces BitWall? BitWalls te devuelve this. Siempre te devuelve this. Return this. Se devuelve así. Y después cuando haces get result, acá sí te devuelve la casa, que es lo que vos querías construir. O en el otro caso la Barbie, ¿no? Por ejemplo. En vez de instancia de Barbie, acá es una instancia de casa. La casa no te importa cómo está construida, pero es una casa que tiene lo que vos le dijiste al builder. Imagínense si no tuvieran esto y quisieran armar esta clase de casa, tendrían que pasarle todos los flags de has walls, has doors, has windows, has roof, has garage. O sea, el constructor de la casa, hay dos funciones. Una es que haya un constructor gigante que reciba todos esos flags diciéndole tiene paredes, tiene puerta, etcétera, y que en base a eso arme la casa. Entonces tiene que handlear todos esos casos. Primero el constructor va a tener un montón de if y además va a tener un montón de parámetros que van a ser todos flags. Con esto te ahorras eso. Y si no, la otra es, bueno, que el constructor reciba las paredes, ¿no? Pero también va a recibir un montón de parámetros y vas a tener que tener un montón de constructores para el caso de que, ¿qué pasa si no necesariamente tiene ventanas, ¿no? O sea, es una casa sin ventanas, pero igualmente, ¿no? O no tiene garage, no recibe el garage. Entonces, vas a tener que tener además un constructor que no reciba garage. Entonces, es un montón de código al pedo. Con esto te lo ahorras, es como mucho más customizable. Claro. Sí, sobre todo para el tema de si hay cosas opcionales, es casi, les diría que un must el ir por builder. Si tienen muchas cosas que son opcionales, es muy común que sea builder lo que tienen que usar. Sí. ¿Cómo se especifica el tipo de pared o de ventana que vos quieras, o lo que fuere que vos quieras? Bueno, es una buena pregunta. Hay builders que tienen tienen métodos distintos. Por ejemplo, vos tenés un build black walls o build, o sea, construirme paredes de ladrillos o construirme paredes de madera, no sé. Son métodos distintos. Eso igual es más factory, es como un mix raro. Yo no lo recomiendo, sino que build walls recibe un parámetro que son las paredes. O el tipo de paredes. Y después sabe construir las paredes, por ejemplo, ¿no? Pero es el builder el que sabe cómo hacer. O por ahí no tenés tipos distintos de paredes. Solamente decís tipo, che, tiene paredes, o sea, listo. O sea, por ejemplo, ¿tiene garage? ¿Sí o no? O sea, es un dámelo con garage. Cosas del estilo, ¿no? Después también, puede ser un booleano que se te... Después también todos estos patrones se pueden combinar. O sea, vos puedes tener una especie de abstract builder mezclado con factory. Entonces tenés un builder que te hace todas casas del estilo inglés y otro builder que te hace todas casas del estilo francés. Y claro, ese build doors va a agregar paredes distintas, o sea, el build walls va a agregar paredes distintas y el build doors va a agregar puertas distintas en base al tipo de clase concreta que sea, ¿no? Claro. O sea, todo se puede combinar después. Puede haber un house builder abstracto y que implementen concretos house builder que sean por estilo, por ejemplo, que es lo que dice Mati. Eso también, que es también parecido a lo que es Abstract Factory, ¿no? O sea, el builder puede tener atributos por dentro o por default. El builder generalmente el builder es un cosa que tiene un montón de flags adentro. Es como un acumulador de flags. Pero es como que o sea, todo eso que es feo, que no nos gusta, que son los flags, lo vemos en un objeto. Que puede ser que según la clase concreta de ese objeto que yo estoy manejando, ya tiene ciertos flags preseteados, entonces nunca se los tengo que setear, y después hay otros que los voy especificando sobre la marcha. O incluso que, por ejemplo, yo le pude haber dicho tipo, che, siempre ponerle paredes negras, por ejemplo. Pero después, si alguien dice tipo, che, pero tengo más plata, bueno, llamás a otro build walls, que es tipo build pretty walls, y pisa las walls anteriores y te las reemplaza por las otras, ¿no? O sea, siempre la última llamada build walls que vos pusiste va a ser las walls que efectivamente se van a construir. Si vos llamás build walls con paredes negras, después build walls con paredes rojas, después build walls con paredes verdes, o sea, primero que sos un nabo, y aparte después te va a decir, bueno yo pongo lo último que es paredes verdes, ¿no? Que, o sea, como que construyó las paredes, las tiró abajo, las construyó, tiró abajo y se queda con las últimas que invocaste. Eso es en el caso de que, por ejemplo, tengan
múltiples métodos de build walls o que build walls reciba un parámetro y que entonces depende del parámetro que vos le pases construye distintas walls. Porque nadie le va a impedir al cliente que llame múltiples veces al mismo método, ¿no? Pero entonces para evitar que haya confusión o overlapping, siempre lo que hace, o la convención clásica es, me quedo con lo primero. Ojo, también lo podés implementar para que se quede me quedo con lo último que hiciste. También puedes hacerlo para que siempre tome lo primero que pusiste y después los demás las ignora. Yo todos los builders que conozco siempre toman lo último que reciben. Bien. ¿Esto se entendió? ¿Se entendió el uso también que se le da? Bien. Estos son súper importantes. ¿Se entiende cuándo hay que usar un factory método, cuándo un abstract método y cuándo un builder? ¿O para es todo lo mismo? Yo entendí que más o menos, como que no sé si cambiaría mucho si usas un factory o un builder, tipo, o sea, como que si le das una buena utilidad. Yo entiendo si tenés muchos métodos en comunes, usás el factory, y si los métodos casi no los usás en las clases abstractas, usás el Si tenés builder. muchas cosas opcionales, usas el builder. Y si no tenés tantas opcionales, usas el factory. Sí, o sea, yo creo que el builder es una buena opción cuando hay muchos parámetros, y opcionales o no opcionales, en general cuando hay muchos parámetros es bueno el builder. Después también se superponen, ¿no? O sea, a veces pueden funcionar los dos. El abstract factory es en particular cuando tenés grupos de cosas, o sea, esa es la clave, familias de cosas, y el factory method quizás se puede superponer un poco con el builder. El factory method para mí es como no necesitas un factory porque necesitas por ahí una sola cosa overridear y lo llevas a un método, ¿no? En vez de hacerlo... En vez del factory, que por ahí el factory tiene un montón de cosas, como por ejemplo puede generar todas las familias de todos los objetos distintos. Por ejemplo, todo lo que es ingredientes son una gran familia, pero dentro de la familia de ingredientes está lo que es la masa, que es una familia de cosas, ¿no? Tenés una familia de masas, otra familia de salsas, otra familia de quesos. Entonces todo lo que es la gran familia de ingredientes la dejás en la factory. Y ahí sí. Ahora, si solamente vos tenés que discernir entre una subfamilia, cosa, sí. ahí por ahí el factory method. Es como que el factory method es una forma minimalista del abstract factory, ¿no? Sí. Cosa que el abstract factory genera un método nuevo. O sea, el abstract factory son clases nuevas. El abstract method, el factory method es... Sí, tenés que elegir dentro de una clase nada más. Claro, en una clase agregás un método que a lo sumo, tipo, lo que haces es que tus clases hijas, si es que no tenía, las implementás, y si ya tenía no cambias nada, solamente que tenés que implementar un método nuevo en clases que ya tenías. El otro es crear clases exclusivas para la creación. Es como una solución más overkill. A veces no es tan necesario crear un factory por una cosa. Pero bueno, el builder y el factory sí son bastante disímiles, en el sentido que el builder es eso. El builder, el problema que tiene es que vos tenés muchas combinaciones y que todas son posibles, ¿no? Y que puede haber incluso cosas que se dejen de lado. Que, por ejemplo, podés dejar de lado un evento, podés dejar de lado un hotel o lo que sea. En cambio, en el factory no, en el factory vos tenés que implementar todo. O sea, sí, tenés que implementar, por ejemplo, teníamos la masa, el queso y todo, tenés que implementar masa, salsa y queso. No podés no implementar alguna. Siempre tenés que implementar todo. Y aparte te devuelve como partes más chiquitas. Esto como ya te va construyendo el objeto secuencialmente. Y algo que tiene el builder también es que es algo que es pasable por parámetro, en el sentido de que vos podés construir hasta cierto punto y después que lo termine de construir otro, ¿no? O sea, vos le pasás el builder medio armado con las opciones que vos le seteaste y después le decís al otro tipo, che, terminá de armarlo el builder. Alguien que sabe cómo terminarlo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi fábrica de autos y los autos se ensamblan todos iguales hasta cierto punto, ¿no? Entonces vos hasta a una fábrica, que es la ensambladora principal, arma el bosquejo del auto como sabe hacerlo. Pero después, tipo, el tema de los colores, los accesorios, todo lo demás lo termina haciendo otro. Pero ya recibió como la cosa prearmada de cómo se construye, ¿no? Algo por el estilo. Perdón, aparte nada que ver, pero es como que el factory te tira los objetos que suenan en paralelo y este te lo crea de manera secuencial. Claro, el builder te lo vas generando, sí, iterativamente. El otro te da el objeto, o sea, te da un objeto concreto, ya construido. Este no te lo da hasta que le pedís el objeto. Vos mientras lo podés construir.
Por eso es iterativo. Sí, esa es la mayor diferencia. Que uno es iterativo, el otro es de entrada te da todo. Uy, singleton. Bueno, singleton. Hay veces, y esto también es común, no es un patrón igual que esté muy aceptado, pero la verdad que hay un montón de casos donde es usado, que se necesita que exista uno y solo una instancia de un objeto. Porque puede ser un objeto que pertenece a una zona crítica del código porque toca recursos que solamente ese tiene que criticar, que tiene que tocar. Por ejemplo, recursos que pueden ser sensibles de tocar son entrada y salida del código, entrada y salida del programa, digo, o entrada y salida de cualquier cosa, ¿no? O sea, puede ser audio, puede ser lo que sea. Lectura y escritura de archivos, manejo de threads, secciones críticas, que son tipo partes que tienen concurrencia, y nada. Entonces, que lo hagan muchos, no es que no se pueda, implica riesgo. Implica riesgo y aparte puede terminar siendo más complejo resolver para que todos hablen que designar una única instancia de ese objeto y decir, bueno, todos los que quieran tocar archivos van a tener que interactuar con este objeto y solamente este objeto. Y listo. Y es mucho más fácil determinar que ese objeto no esté siendo sobrecargado que si tuviese varios objetos que pueden hablar con archivos, ¿no? Es como que si yo, por ejemplo, le digo, no sé, tengo que hablar con... Bueno, el ejemplo del Senado es eso, es tipo, hay un micrófono y están todos peleando por el micrófono, ¿no? Imagínense si encima hubiese varios micrófonos. Si hubiese varios micrófonos sería un quilombo, porque todos podrían hablar al mismo tiempo. Acá hay un micrófono y aún así hay quilombo, pero es mucho más fácil de manejar un micrófono que manejar infinitos micrófonos. Entonces ya ese es el ejemplo, por ejemplo. Hay que tener mucho cuidado con porque muchas veces vos decís, bueno, puedo hacer que mi objeto se pueda acceder desde cualquier lado, y eso te lleva a un mal diseño, ¿no? O sea, decís, bueno, quiero que todo se acceda de cualquier lado, y una instancia de todo y listo. Y termina llevando a un mal diseño. O sea, por eso muchas veces, como decía Nacho, como que no es recomendado. Hay casos particulares que sí, pero no se manden a meter singleton por todos lados en el TP. Cuando busqué esta foto estaba buscando ese juego que se hace a veces en reuniones o todo, que solo puede hablar el que tiene el tótem. No lo podía buscar, no podía buscar una foto de eso. Como que si yo tengo el tótem puedo hablar y todo lo demás no se tiene que callar. Bueno, es lo mismo. O sea, nadie más puede tener el tótem porque existe un único tótem, así que obviamente si no lo tienen no pueden hablar. Y el manejo es, de todo ordenado. Obviamente varios pueden querer robarse el token y todo, pero eso es mucho más fácil de gestionar que si hubiese múltiples tótems y tipo, nada, es un quilombo porque todos hablan al mismo tiempo, no se entiende nada. Básicamente es esa analogía. Entonces sí, tenemos esas partes que son muy críticas, muy sensibles, y para evitar problemas creamos lo que es un singleton, que es... bueno, conseguí eso, el talking stick, que es un debate sobre los nativos americanos. Es algo que usan los nativos americanos yanquis, parece, y los senadores lo usaron para ordenarse un poco. Pero bueno, es básicamente eso, te asegura que hay una y solo una instancia de una determinada clase creada en un determinado momento del tiempo. Entonces, la única forma de acceder es mediante el acceso, que es el método del singleton. Lo que te provee es tipo, vos tenés una clase que tiene un método que dice, dame, por ejemplo, si estoy con el totem, yo creo una clase totem. Esa clase de totem tiene un método que es dame el totem. Entonces, el método dame el totem, si no existe el totem, o sea, si no existe la instancia del totem en ningún lado, te la crea. Y si no, te devuelve siempre la misma, ¿no? Es como que, está bien, no tengo acá nos faltó los diagramas, eso porque nada, no salí de las corridas. La idea de leer unos diagramas, que posta los diagramas de clase de cada uno de estos patrones. No los agregué inicialmente, porque la verdad que esto está en todos lados, o sea, buscan singleton y les va a tirar el diagrama de clases. A mí me importaba por ahí más que se vean los ejemplos, o los dibujitos esos que vimos en de la pizza y todo, que me parecía más copado para entenderlo, pero los diagramas de clases están en todos lados, pueden buscar. Pero bueno, el singleton básicamente es, yo tengo acá mi clase totem, que tiene adentro un atributo que es está creado, o mejor dicho, totem actual, que obviamente
inicia con null, ¿no? Porque no está creado. Y tiene un método que es dame el totem. Y te devuelve un totem. La única forma de acceder a este no tiene un constructor. Es muy importante esto, que no tiene constructor esta clase. La única forma de acceder al totem es a través del método dame el totem. Y dame el totem lo que hace es se fija. ¿Totem actual existe? No. Entonces creo un totem nuevo. Y después hay un segundo que te pide dame el totem y se fija, ¿hay un totem actual? Sí, te devuelvo esa instancia. Te devuelve esa instancia que la guardó, que esto es un atributo de clase, es muy importante esto, es un atributo de clase, no es un atributo de objeto. Lo vimos en las diferencias entre atributos de clase y atributos de objeto, ¿no? Yo no me acuerdo. Las clases pueden tener atributos que son comunes a todas las clases. O sea, digamos, Yo cuando le ponen static, claro, con el static, en Java, eso hace que sea de clase. Claro. Que si es un método de clase, se puede llamar al método sin haber instanciado la clase. Si es un atributo, el atributo ese se comparte entre todas las instancias de esa clase. Eso es peligroso usar static fuera del singleton, porque ese valor se va a compartir entre todas las instancias de esa clase. solamente es recomendable para constantes, porque obviamente no cambian de una clase a la otra, entonces nadie va a modificar esos static. Realmente los static tienen que ser final o const. No me acuerdo ya ahora cuál era la combinación. Los static tienen que ser static const o static. Uy, no sé, final. Static const o static final. O final, alguno de estos dos. No sé si lo habíamos usado. No, pero es igual que el const de todos los lenguajes, o sea, básicamente no te permite cambiarlo una vez que lo seteas. El final creo que lo tienes que setear en ese momento. Sí, el final es para constantes porque ya lo tienes que definir ahí. Entonces, estos son los únicos que deberíamos usar. Salvo en el singleton, que podemos usar un static sin determinar ninguno de estos modificadores, porque eso lo va a permitir que sea variable. Pero el static va a hacer que la clase es el que tenga eso y todos los objetos de esa clase pueden acceder a ese static, a esa variable en particular y modificarla. Ahora, si implementamos bien el singleton, no debería pasar que nadie lo modifique salvo el dummy totem. Entonces, ¿se entiende para qué es el objetivo? O sea, si existe un totem, siempre devuelve ese totem que ya está creado, no hace otro new. O sea, se hace un new acá y nunca más. Salvo que se borre el totem, porque a veces se tiene tipo un borrar totem o lo que sea, o eliminar totem, y ahí sí se vuelve a setear a null, y recién ahí se puede volver a crear un new de ese totem. Pero si ya hay uno, ya no se puede volver a poner. Yo no entendí cómo se crea el tótem sin un builder. No, el totem es un objeto. O sea, siendo que al principio el atributo era en qué momento el atributo cambia a tótem de null a tótem. Bueno, vamos a implementarlo rápidamente. Igual, Mati, vos tenés un ejemplo de esto. Listo. Bueno, vamos a la práctica. Así que. En la práctica lo vemos con código. Pero básicamente si tiene un if que dice if, tipo this.class o algo del estilo. O creo que ni hace falta el class. Punto totem actual es distinto de null. Entonces, return totem actual, ¿no? Else lo que hace es totem actual es igual a new totem. ¿Se entiende? Pero eso, Es como que el constructor está acá. y eso está dentro de la definición cuando pones final, static final. Static es para esta variable, es para esto, es para que siempre que accedas al singleton tengas este valor disponible. Nada, lo vamos a ver igual en la práctica más en detalle, pero es básicamente esa idea. No tiene constructor, sino que el constructor es un método que es un getter. Es un getter que básicamente no me crea cosas nuevas, sino que me crea solamente si no existe. Si ya existe, no me crea nada. Es como un getter más restrictivo, ¿no? Pero es un getter, a fin de cuentas. Bien, pero de vuelta, el singleton es para cosas muy específicas,
muy críticas, no lo tienen que usar para todo porque es fácil caer en la de usar el singleton para todo, no es la idea. O sea, si vemos en el TP que usan un singleton que no va, lo vamos a marcar, porque podría resolverse de otra forma. Y esos son los patrones más importantes de lo que son creación de objetos. Entonces vimos Abstract Method, Abstract Factory, Factory Method, Singleton y Builder. Y hasta hoy vamos con lo que son patrones creacionales, y los estructurales y los de comportamiento los vemos en la próxima clase. Pero ahora en la práctica lo que vamos a hacer es ver códigos de ejemplo de estos patrones que acabamos de ver para que lo puedan incluso aplicar al TP si tienen ganas y todavía no les falta hacer una parte, lo pueden hacer. Bueno, cortamos la grabación y nada, volvemos en 10 minutos, 7 y 5, ¿les parece?